Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a estudiar las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas. Los objetivos que vamos a perseguir en esta presentación son los siguientes. Elaborar tablas de frecuencias para datos cuantitativos y diseñar gráficos según el tipo de variable objeto de estudio. Las tablas de frecuencias se dividen en dos grupos. Tenemos las tablas de frecuencia simple y las tablas de frecuencias agrupadas en clase. Las tablas de frecuencia simples las vamos a utilizar cuando tengamos variables discretas. Y las tablas de frecuencias agrupadas en clase las utilizamos cuando tengamos una variable continua. De igual manera, las representaciones gráficas se dividen en dos grupos. Si tengo variables discretas, voy a utilizar gráfico de barras o gráfico de sectores. Si tengo variables continuas, voy a utilizar gráfico histograma y polígono de frecuencia. Para ilustrar el contenido de una tabla de frecuencia, vamos a analizar el siguiente ejemplo. El ejemplo consiste en construir una tabla de frecuencia para el número de sismos registrados por el Ministerio de Medio Ambiente durante el mes de marzo del año 2015. Claramente, el número de sismos es una variable aleatoria discreta. Los valores que toma, si observan los datos, están desde 0 hasta 7. Por lo tanto, están las condiciones para elaborar una tabla de frecuencias simple. La estructura de una tabla de frecuencia es la siguiente. En la primera columna colocamos todos los valores de la variable. En este ejemplo, la variable es el número de sismos, y varía desde 0 hasta 7. En la segunda columna van las frecuencias o frecuencias absolutas, que consiste en contar cuántas veces aparece cada uno de los valores de la variable en estudio. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que lo que se hace es ir dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos que aparezcan. Finalmente tenemos la frecuencia acumulada. Esta consiste en ir sumando las frecuencias absolutas o simplemente frecuencias. Completemos la tabla de frecuencia. El primer valor, el 0, aparece dos veces. El 1 aparece en los datos una vez. El 2, si revisamos los datos, vamos a observar que aparece 3. Y así sucesivamente hasta completar toda la columna de la tabla de frecuencia. Lo completamos y ahí tenemos toda la tabla de frecuencias absolutas. La siguiente es completar la tabla de frecuencias relativas. Lo que se va a ir haciendo es dividir cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos, que son 31. Por ejemplo, el primer valor sería 2 entre 31, el segundo sería 1 entre 31, y así sucesivamente hasta completar toda la tabla, toda la columna. Si sumamos la columna de frecuencias absolutas, nos va a dar 1. La frecuencia acumulada, como se había mencionado, es ir sumando las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la primera frecuencia acumulada sería 2. La siguiente sería 2 más 1, que es el segundo valor que aparece en las frecuencias absolutas. Tendríamos 3. Y así, el siguiente valor sería 3, más 3 de la frecuencia acumulada, tendríamos 6, y así sucesivamente completamos toda la columna de frecuencias acumuladas. Lo importante a la hora de elaborar una tabla de frecuencias no es llenarla de datos, sino saber interpretar qué información relevante se tiene en esta tabla. Por ejemplo, de esta tabla podemos concluir lo siguiente: que hubo 9 días que se registraron 6 sismos, que el 13% de los días del mes de marzo de 2015 se registró 7 sismos, que en 18 días del mes de marzo se registró 5 o menos sismos. Y por último, que en 13 días del mes de marzo se registró 6 o más sismos. Esta información relevante que se ha obtenido de la tabla de frecuencia. Hasta ahora hemos construido una tabla de frecuencia simple. Analicemos un ejemplo para construir una tabla de frecuencia agrupadas en clase. Siguiente ejemplo, lo que contiene es lo siguiente: registro del consumo de vasos de agua de 50 adultos durante una semana. Ahí observamos que los datos van de 46, 39 y así hasta 21, 24, una serie de datos que tenemos, que son los números de vasos de agua que consumieron 50 alumnos durante una semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos piden qué tipo de variable se está analizando. Y en segundo lugar, tenemos que construir una tabla de frecuencias en 6 clases. Esto es importante, lo del número de clases, porque eso lo define el investigador o el que quiere desarrollar este proceso. Empecemos a analizar cada uno de los datos y respondamos las preguntas. Los datos que tenemos:
todos son valores enteros, ¿no? Sin embargo, la variable no es discreta. Por ejemplo, una persona podría beber 24.75 vasos de agua. No tiene por qué beberse un vaso de agua completo, ¿no? Podría ser un vaso y la mitad. Entonces, la variable es continua. Si la variable es continua, dijimos que el tipo de frecuencia que vamos a construir es una tabla de frecuencias agrupadas en clase, ¿no? Una vez que sabemos que vamos a construir una tabla de frecuencias agrupadas en clase, es necesario que empecemos a ver qué información se requiere para construir esa tabla de frecuencias. Lo primero que se debe de calcular es el recorrido o rango de variabilidad de los datos, ¿no? Para eso se busca el valor máximo y el valor mínimo. Se hace la diferencia de ellos, el valor máximo es 48 y el valor mínimo es 21, ¿no? Al hacer la diferencia, 48 menos 21 nos da 27, ¿no? Es decir, que la variable tiene un recorrido de 27 unidades, ¿no? Luego necesitamos conocer cuántas clases voy a construir, ¿no? En el problema ya nos decían que definiéramos 6 clases, ¿no? Por lo tanto, ese ya está definido. Tenemos el recorrido y el número de clases. El siguiente dato que se requiere a la hora de construir una tabla de frecuencias agrupadas es el ancho de cada una de las clases. Para eso lo que hacemos es dividir el rango entre el número de clases. El rango es 27, entre 6 clases nos da 4.5. Siempre vamos a aproximar al entero mayor. Es decir, 4.5 lo voy a aproximar a 5, ¿no? Esto lo que viene a hacer es facilitarme a la hora de construir la tabla de frecuencias agrupadas, ¿no? ¿Qué más información requiere? ¿En qué valor voy a iniciar la primera clase? Para eso lo que hago es observar los datos, ¿no? Y observo que el valor mínimo está en 21. Podría empezar perfectamente en el valor 21, ¿no? Sin embargo, resulta más cómodo comenzar ligeramente por debajo del 21. Por ejemplo, comenzar en el 20, ¿no? Y así el rango de clase, como ya dijimos que iba a ser de 5, iría de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, se nos facilita la construcción de la tabla, ¿no? Por lo tanto, vamos a iniciar en 20, ¿no? Construimos la tabla de frecuencia. La estructura que tiene una tabla de frecuencias agrupada o para variables continuas es la siguiente. La primera columna van las clases que vamos a construir, ¿no? Para este ejemplo vamos a iniciar desde 20 hasta menores que 25. La segunda columna lo que lleva son las marcas de clase, que no es nada más que el punto medio de la clase que hemos construido, ¿no? Para este ejemplo sería 20 más 25 entre 2 y ese sería el punto medio, ¿no? Luego construimos la tabla, los valores de las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas, tal como se hizo en la tabla de frecuencias simples, ¿no? Lo único que ahora tengo una clase, ¿no? Es decir, tengo que contar cuántos valores están dentro de esa clase, ¿no? Construyamos las clases, ¿no? Para poder completar la tabla de frecuencia, ¿no? Ya dijimos que el ancho iba a ser de 5, entonces la primera clase va a ir de 20 hasta menores que 25. El 25 no se incluye en la primera clase, se va a incluir en la segunda clase, ¿no? Por eso en la segunda va a empezar desde 25 hasta menores que 30, ¿no? La tercera clase sería de 30 hasta menores que 35. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores de la primera columna. En la segunda columna, lo que vamos son los puntos medios de cada una de las clases, ¿no? Lo que tendría que hacer para tener el primer valor sería 20 más 25 entre 2. Y eso me da 22.5, ¿no? Ese es el punto medio de la primera clase. La segunda clase tendría que sumar 25 más 30 entre 2 y me va a dar el punto medio de esa clase, que es 27.5. Y así hago con todos los valores de las siguientes clases, ¿no? La siguiente es completar las tablas, las columnas de frecuencias absolutas simples y las columnas de frecuencias acumuladas. Las frecuencias absolutas simples, ¿cómo se completan, no? Debo de contar, ¿no? Debo de revisar cuántos valores caen dentro de la primera clase. Entre 20 hasta menores de 25, ¿cuántos valores hay en el conjunto de datos que tengo, ¿no? Para eso hay que ir a revisar el conjunto de datos. Observemos los datos que nos presentaba el ejemplo. Ahí podemos observar de que tenemos una serie de datos, ¿no? Para la primera clase se dijo que van a ir valores desde 20 hasta menores que 25, es decir, el 25 no lo voy a incluir. Contemos a ver cuántos valores hay entre 20 y 24, ¿no? El 21 dos veces, el 23 dos veces y el 24 una vez. Es decir, que en la primera clase caen 5 valores. Empecemos a completar la tabla de frecuencia, ¿no? En la primera clase dijimos que hay 5 valores, ¿no?
Observamos nuevamente los datos para ver cuántos valores caen entre 25 y menores que 30, ¿no? Al revisarlo se encuentra que hay 9, ¿no? Y de esa manera completamos toda la columna de frecuencias absolutas simple, ¿no? La siguiente columna de frecuencias acumuladas, eso es más fácil, porque ya tengo la frecuencia simple, solo tendría que ir sumando. Por ejemplo, el primer valor de las frecuencias acumuladas sería 5, ¿no? El segundo sería 5 más 9. Eso me da 14. El tercero sería 14 más 15 y eso me da 29. De esa manera completo toda la última columna, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como analizamos en la tabla de frecuencia simple, lo importante aquí es ver cuál es la información relevante que tiene la tabla de frecuencias, ¿no? No es, como lo dije antes, llenarlo de datos, ¿no? Sino que eso si lo dejo así de simple no he sacado información, ¿no? Y lo importante es qué información relevante puedo sacar, ¿no? De esta tabla, por ejemplo, podemos obtener la siguiente información: que la marca de clase va a representar a cada uno de los valores que caen dentro de su clase, ¿no? Por ejemplo, la primera clase, el 22.5, ¿no? Que es la marca de clase. Esa va a representar al 21, al 22, 23 y 24. Los valores 21, 22, 23 y 24 no los conocemos, pero sí conocemos su representante, que es el 22.5, ¿no? Y así cada marca de clase va a representar a sus valores que están dentro de esa clase, ¿no? También se puede sacar de la tabla de frecuencias que hubo 5 adultos que únicamente consumió entre 20 y 24 vasos de agua durante una semana. Estos consumieron muy poca agua. También de la misma tabla se obtiene la siguiente información, que hubo 26 adultos de 50, que era el total, que consumieron entre 30 y 40 vasos de agua durante toda la semana que se estuvieron observando. Por último, hubo 14 adultos del total de 50 que consumieron menos de 30 vasos de agua, ¿no? Estas son algunas conclusiones que se pueden obtener de las tablas de frecuencia. Hasta ahora hemos construido tablas de frecuencia simple para variables discretas, tablas de frecuencias agrupadas para variables continuas, ¿no? Ahora, otra forma de representar la información es a través de gráficos. Analicemos cuáles son los tipos de gráficos más comunes. ¿Y qué es lo primero que debe de contener un gráfico? Un gráfico debe de contener un título adecuado. Ese título debe representar la variable que estoy analizando. Debe de tener un cuerpo. El cuerpo en sí es el gráfico que voy a construir, ¿no? Ese gráfico debe de estar representando a una variable bien discreta o continua, ¿no? Por último, es necesario incluir notas a pie de gráfico, siempre y cuando sea necesario referenciar la fuente de donde obtuvimos la información que estamos graficando. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que existen? Si tenemos una variable discreta, los gráficos comunes es el de barra, gráfico de sectores o gráfico de líneas. El gráfico de barras se va a utilizar siempre y cuando se tenga una variable discreta que tome valores entre 6 y 15 valores diferentes. El gráfico de sectores se utiliza generalmente para variables cualitativas. Sin embargo, cuando la variable es discreta y toma pocos valores diferentes, también es recomendable su uso para este tipo de variables, ¿no? Pocos valores diferentes vamos a considerar de que la variable únicamente toma entre 2 y 5 valores diferentes. Si estamos en esa situación, debemos de construir un gráfico de sectores. Y por último, el gráfico de línea. El gráfico de línea lo vamos a utilizar si tengo una variable discreta y lo que me interesa es analizar el comportamiento que tiene la variable a través del tiempo. Por ejemplo, me interesaría conocer cómo viene evolucionando el Producto Interno Bruto de El Salvador. Para analizar los tipos de gráficos para variables discretas, analicemos el siguiente ejemplo, ¿no? Que se refiere al número de hermanos de 30 alumnos. Por ejemplo, allí aparece un 0, que significa que hubo un alumno que no tiene hermanos, que ese es hijo único. Aparece un 3, que significa que hubo un alumno que dijo que tenía 3 hermanos. Nos piden que esta información del número de hermanos de los alumnos la representemos en un gráfico adecuado. Hay que analizar las características de la variable o de los datos para decidir qué tipo de gráfico es el que voy a analizar, ¿no? Claramente son valores enteros, por lo tanto, la variable en estudio es del tipo discreta, ¿no? Si es del tipo discreta, ya sabemos que los gráficos que debemos de utilizar son gráficos de barra o gráficos de sectores.
¿Cuándo utilizamos el gráfico de barras? Cuando el número de datos diferentes de la variable discreta está entre 6 y 15 valores. ¿Cuándo utilizamos el gráfico de sectores? Cuando los valores diferentes que toma la variable está entre 2 y 5 valores. Aquí el total de valores diferentes está de 0 a 4, lo que significa que hay 5 valores distintos. Por lo tanto, tenemos una variable discreta que toma 5 valores diferentes, ¿no? Están las condiciones para representarla en un gráfico de sectores. Tanto el gráfico adecuado es construir un gráfico de sectores o el gráfico de pastel, que también se conoce de esa forma, ¿no? Una vez que ya hemos definido el tipo de gráfico que vamos a elaborar, ya nos vamos a un software estadístico, por ejemplo, puede ser una hoja de cálculo en Excel o cualquier otro software estadístico como el SPSS, ¿no? Aquí se utilizó la hoja de cálculo en Excel, ¿no? Y se pidió de que construyéramos el gráfico de sectores, ¿no? El resultado es el siguiente. Tenemos el gráfico de sectores, ¿no? Y dijimos que las partes del gráfico era un título que represente la variable que estoy analizando. El título es número de hermanos por estudiante. Luego está el cuerpo del gráfico, que sería el gráfico en sí, que eso habría que analizarlo. Por último está el pie de página. En esta información no se tuvo que buscar ninguna fuente, sino que es una información que yo la generé, por lo tanto la elaboración es propia, ¿no? Y lo importante es analizar la información que está en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, se podrían analizar los dos sectores más grandes, ¿no? El rojo y el azul, ¿no? El rojo, el sector rojo más grande que tenemos allí, dice que el 33.3% de los alumnos tienen únicamente 2 hermanos. El sector más grande, azul, también sería interesante analizarlo, ¿no? Y lo que tenemos es que el 33.3% de los alumnos tienen 3 hermanos. Otro sector importante es el más pequeño, ¿no? El que aparece ahí en morado. Ese dice el 6.7% de los alumnos no tiene hermanos. Significa que esos son hijos únicos, ¿no? Esa es la información relevante que podemos obtener de este gráfico de sectores, ¿no? Analicemos otro ejemplo para ver cuando se tiene variables continuas, ¿no? Si las variables son continuas, dimos que íbamos a utilizar el histograma o bien polígonos de frecuencia. El histograma lo que representa son las frecuencias de la variable continua. Uno de los ejes lo que lleva son las clases de la variable continua, ¿no? Es decir, que para poder construir un histograma necesito tener una tabla de frecuencias en clases agrupadas, ¿no? El otro eje lo que lleva son las frecuencias, ¿no? Y se va a construir el histograma a través de barras. Pero la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma es que las barras en el histograma no van separadas, van unidas todas las barras, ¿no? Mientras que en el gráfico de barras, las barras van separadas, ¿no? Una con otra. El otro gráfico que se utiliza para variables continuas es el polígono de frecuencia, ¿no? ¿Y en qué consiste? En unir los puntos medios de las bases superiores de la barra del histograma, ¿no? Y si luego las uno por poligonales, se obtiene lo que se conoce como el polígono de frecuencia, ¿no? Analicemos una variable continua, ¿no? Con el siguiente ejemplo. Se tienen las notas de un examen, ¿no? Un alumno puede obtener 9.5, puede obtener 9.2, 7.3, ¿no? Es una variable continua que se mueve en el intervalo de 0 a 10, ¿no? En ese rango se mueven las notas, ¿no? Entonces, en el eje de las X irían las clases o los intervalos de las notas, ¿no? Y en el eje de las Y irían las frecuencias, es decir, cuántos alumnos obtuvieron notas determinadas o cuántos alumnos caen en cada una de las clases, ¿no? Si observa ahí parece que están apenas separadas, ¿no? Sin embargo, todas las barras deben ir totalmente unidas, ¿no? Esto es la representación de una variable continua a través de un histograma, ¿no? Lo que mencionábamos también, si yo uno los puntos medios de la parte superior de cada una barra, lo uno con poligonales, obtengo lo que se conoce el polígono de frecuencia, ¿no? Tal como se muestra en la siguiente imagen, ¿no? El mismo histograma, lo que he hecho es unir los puntos medios de cada una barra por poligonales. Y para completar el polígono de frecuencia se agrega una clase en la parte superior y una clase al inicio, ¿no? Para que las frecuencias del polígono inicien con una frecuencia 0 y terminen en una frecuencia 0, ¿no? Y este es un histograma y el polígono de frecuencia, ¿no? Esas serían las representaciones que se deben de utilizar cuando se tienen variables continuas, ¿no? Observamos, o recapitulando, haciendo un resumen de todo lo que hemos analizado, ¿no? Hemos construido
tablas de frecuencias simples para variables discretas, tablas de frecuencias agrupadas en clase para variables continuas. Analizamos un ejemplo para variables aleatorias discretas y construimos gráficos de barras y gráficos de sectores. Si la variable es continua, se deben de representar a través de un histograma o de un polígono de frecuencia. Espero que esta información sirva para hacer algún reporte estadístico que ustedes estén elaborando. Muchas gracias.